Durante el siglo XVIII, Guanajuato produjo más plata que cualquier otro lugar en el mundo. Sus minas alimentaron imperios. Y antes de todo eso, civilizaciones enteras construyeron pirámides en sus montañas y desaparecieron sin dejar una sola explicación. La mayoría de la gente conoce Guanajuato por sus calles de colores y sus festivales. Pero debajo de esa imagen hay otro Guanajuato, uno que casi fue capital de México, uno que hundió civilizaciones enteras bajo el agua, y uno que guarda en el centro de su ciudad más hermosa una historia que nadie ha podido explicar del todo. Este video no es sobre el Guanajuato que aparece en las guías, es sobre el otro. 11 lugares, todos olvidados. El conteo empieza ahora. Número 11. El Cóporo, San José del Torreón. Hay una ciudad entera construida en la cima de una montaña en el noroeste de Guanajuato. Tiene más de 1000 años de antigüedad y nadie sabe exactamente por qué la gente que vivía ahí decidió irse. El Cóporo fue construido entre los años 500 y 900 de nuestra era por una civilización conocida como la cultura Tunal Grande. Eligieron este cerro con una precisión que no fue accidental. Las formaciones de roca natural de la montaña funcionaban como muros de protección. Entre los ríos Cóporo y Gotas, con 2 cañones protegiéndolos a cada lado, los habitantes construyeron una ciudad de 84 hectáreas con plazas ceremoniales, habitaciones para la gente común, columnas enterradas en la tierra hasta 2,5 metros de profundidad, y una arquitectura de adobe y barro que desafió al clima durante siglos. Los arqueólogos encontraron evidencia de que el Cóporo tenía vínculos comerciales con asentamientos en Zacatecas, Jalisco y el Bajío guanajuatense. No era un pueblo aislado, era parte de una red mucho más grande. Y luego, entre los años 1000 y 1100 de nuestra era, se fueron. La teoría más aceptada entre los investigadores es que un cambio climático severo destruyó la capacidad agrícola de la región. Sin cosechas suficientes para sostener a la población, la ciudad fue abandonada, pero nadie lo sabe con certeza. Hasta el día de hoy, solo el 5% del sitio ha sido excavado. El 95% restante sigue enterrado bajo la tierra esperando. El Instituto Nacional de Antropología e Historia administra el sitio y cobra $2 de entrada. Por $2 puedes pararte en el centro de una ciudad que existió hace más de 1000 años y preguntarte lo mismo que se preguntan los arqueólogos. ¿Por qué se fueron? ¿Y a dónde? Nadie sabe por qué abandonaron el Cóporo. El siguiente lugar en nuestra lista tiene el mismo misterio, pero esta vez la ciudad no fue abandonada por sus habitantes, fue hundida bajo el agua por el propio gobierno mexicano. Número 10. Chupícuaro, Acámbaro. Esta civilización dominó el centro de México durante más de 1000 años. Influyó en la cerámica, la arquitectura y la organización social de estados enteros a su alrededor. Y en 1949, el gobierno mexicano construyó una presa y la hundió bajo el agua para siempre. La cultura chupícuaro existió entre el año 800 a.C. y el 300 de nuestra era, en lo que hoy es el sureste del estado de Guanajuato, cerca de la ciudad de Acámbaro. Durante más de 1000 años, esta civilización desarrolló una de las tradiciones cerámicas más sofisticadas de toda Mesoamérica. Sus figurillas de barro, con formas humanas detalladas y colores precisos, fueron tan influyentes que los arqueólogos las han encontrado replicadas en sitios de Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Nayarit y Colima. No era una cultura local, era una fuerza regional que definió cómo se hacían las cosas en el centro de México por más de 10 siglos. Practicaban agricultura en las orillas del río Lerma, enterraban a sus muertos con ofrendas elaboradas y construyeron una comunidad lo suficientemente estable para durar generaciones. Cuando los primeros arqueólogos llegaron al sitio en el siglo XX, lo que encontraron los dejó sin palabras. Miles de figurillas, tumbas intactas,
Evidencia de una sociedad mucho más compleja de lo que nadie había imaginado para esa región y esa época. Pero en 1949, el gobierno federal inauguró la presa Solís sobre el río Lerma. El sitio arqueológico de Chupícuaro quedó completamente sumergido. Lo que los arqueólogos alcanzaron a rescatar antes del hundimiento está hoy en el Museo de Acámbaro, a unos minutos de donde alguna vez estuvo la ciudad. Las figurillas, las vasijas y los objetos funerarios sobrevivieron. La ciudad no. Hoy el sitio original está en el fondo de un lago artificial que la mayoría de la gente cruza en lancha sin saber lo que hay debajo. Una civilización hundida por una presa. La siguiente fue abandonada por razones que los arqueólogos todavía debaten, y construyeron pirámides que usaban para estudiar el cielo. Número 9. Cañada de la Virgen, San Miguel de Allende. A unos kilómetros de San Miguel de Allende, una de las ciudades más visitadas de México, hay pirámides que la mayoría de turistas nunca van a ver. Cañada de la Virgen fue ocupada entre los años 500, 40 y 1000 de nuestra era en el extremo norte de Mesoamérica. Sus habitantes construyeron complejos de pirámides y plataformas que usaban como observatorios astronómicos para estudiar el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas. El complejo principal, llamado Casa de los 13 Cielos, tiene una base piramidal de más de 25 metros de altura, rodeada de plataformas en 3 de sus lados. No era una construcción improvisada, era una máquina para leer el cielo, diseñada con una precisión que los arqueólogos modernos todavía están tratando de entender completamente. Alrededor del año 1000 de nuestra era, el sitio fue abandonado. Las razones exactas no están claras. Lo que sí está claro es que quien vivió aquí construyó algo que duró 1000 años sin que nadie lo tocara. El Instituto Nacional de Antropología e Historia administra el sitio hoy. Está abierto al público, pero es poco conocido fuera del estado. Menos del 20% ha sido completamente estudiado. El resto sigue sin excavar. Pirámides que estudiaban las estrellas, a 10 minutos de una ciudad llena de turistas. La siguiente zona en nuestra lista es aún más antigua, y lo que encontraron adentro cambió lo que los arqueólogos creían saber sobre las civilizaciones del Bajío. Número 8. Plazuelas, Pénjamo. Este sitio fue descubierto en los años 70. No fue abierto al público hasta 1998. Y lo que encontraron adentro era algo que nadie esperaba encontrar en esta parte de México. Plazuelas fue construido entre los años 600 y 900 de nuestra era sobre 3 colinas separadas por 2 cañadas en el municipio de Pénjamo. Lo que hace diferente a este sitio de todas las otras zonas arqueológicas de Guanajuato es la complejidad de su arquitectura. El complejo principal, llamado Casas Tapadas, contiene varias estructuras grandes organizadas con una precisión que sugiere una sociedad altamente organizada. La élite vivía en las colinas, la población general ocupaba las tierras planas de abajo. Era una teocracia, una ciudad gobernada desde arriba, literalmente y en todos los sentidos. Los arqueólogos no saben el nombre original del lugar ni el idioma que hablaban sus habitantes. Lo que sí saben es que hacia el año 900 de nuestra era, el sitio fue abandonado, probablemente en conexión con los mismos cambios climáticos y movimientos de población que vaciaron otros centros del Bajío en ese periodo. Solo una fracción del sitio ha sido excavada. El resto permanece enterrado en las colinas de Pénjamo, esperando. 4 civilizaciones, 4 abandonos, ninguna explicación completa. Pero a partir de aquí, la historia cambia. Los siguientes lugares no fueron abandonados hace 1000 años. Fueron abandonados cuando todavía había periódicos para contarlo. Y si llegaste hasta aquí, lo que viene ahora es la razón por la que quería hacer este video. En el número 1 vamos a llegar a un lugar en el centro de la ciudad de Guanajuato que tiene una historia que la mayoría de guías turísticos prefieren no contar. Número 7. Hacienda Angustias, Mineral de Pozos.
No hay muro ni reja que te impida entrar. Puedes caminar solo entre sus iglesias, su capilla, sus instalaciones de producción y lo que alguna vez fue la residencia del dueño. Todo abandonado, todo intacto. Hacienda Angustias fue parte del gran sistema minero colonial de Mineral de Pozos. Durante el Porfiriato operó junto con las otras haciendas del área, procesando el mineral que salía de las minas del cerro. Cuando las minas se inundaron y la Revolución Mexicana cerró todo en 1910, Angustias quedó vacía de la misma manera que quedaron vacías sus vecinas, sin una decisión dramática, sin un incendio ni un derrumbe. Simplemente la gente se fue y no volvió. Lo que hace diferente a Angustias de las otras haciendas del clúster es que todavía hoy puedes entrar sin pagar, sin guía y sin restricciones. Flores silvestres y suculentas crecen entre las paredes de piedra. Puedes subir escaleras que terminan en el cielo abierto. Puedes pararte en lo que fue la sala principal de una hacienda colonial y escuchar el silencio completo. El único sonido es el viento. El único movimiento es el de los cactus cuando sopla una ráfaga desde el cerro. La siguiente hacienda en nuestra lista no es tan accesible, pero tiene algo que ninguna otra tiene en toda la región: una capilla abandonada en la cima de un cerro que puedes ver desde kilómetros de distancia. Número 6. Ex Hacienda El Triángulo, Mineral de Pozos. Hay una capilla abandonada en la cima de un cerro llamado Cerro Pelón, que domina todo el horizonte de Mineral de Pozos. Desde cualquier punto del pueblo puedes verla, y debajo de ella, la hacienda que la construyó lleva décadas sin un solo habitante. Ex Hacienda. El Triángulo formó parte del mismo sistema colonial de procesamiento de minerales que Angustias y las otras haciendas del área. Pero hay un detalle que conecta a estas tres haciendas que casi nadie menciona. Angustias, El Triángulo y Cinco Señores no eran propiedades independientes compitiendo entre sí. Eran partes de una sola máquina industrial. El mineral extraído en una se transportaba y procesaba en otra. Funcionaban como un sistema integrado. Cuando una cayó, todas cayeron. Esa es la razón por la que hoy las tres están vacías al mismo tiempo, a pocos kilómetros de distancia, con el mismo silencio y los mismos muros de piedra sin techo. El Triángulo abre al público solo los viernes, sábados y domingos. El resto de la semana está completamente sola. Maquinaria de minería del siglo XIX sigue dispersa por los terrenos, oxidándose lentamente en el aire seco del semidesierto. La capilla del Cerro Pelón es accesible a pie desde la hacienda. Subir hasta ella toma tiempo y esfuerzo, pero desde arriba puedes ver todo el valle de Mineral de Pozos extendido debajo, con las ruinas de las otras haciendas visibles en la distancia, cada una contando la misma historia desde un ángulo diferente. Lo que sigue es más grande: los arcos moriscos de una mina que enviaba plata directamente a la Casa de Moneda en la Ciudad de México. Número 5. Hacienda Cinco Señores, Mineral de Pozos. Tres minas activas, arcos de estilo morisco, un acueducto colonial y plata tan pura que iba directo a la Casa de Moneda de la Ciudad de México para convertirse en monedas. Todo esto estuvo aquí. Hoy solo quedan los muros. Cinco Señores fue establecida en 1889 por empresarios europeos que llegaron a Mineral de Pozos durante el boom minero del Porfiriato. Era la operación más ambiciosa del clúster. Sus tres minas producían oro y plata en cantidades que justificaban una arquitectura que nadie esperaría encontrar en medio del semidesierto de Guanajuato. Los arcos de estilo morisco que decoraban sus instalaciones no eran un lujo caprichoso, eran una declaración, una forma de decir que lo que se hacía aquí era importante, que el dinero que salía de estas minas era real y era grande. Y lo era. La plata que procesaba Cinco Señores era en algunos casos suficientemente pura para ir directamente a la Casa de Moneda de México sin procesamiento adicional. El acueducto que construyeron para abastecer de agua las operaciones todavía está en pie hoy. Recorriendo el terreno árido,
como si el agua fuera a volver a correr por él en cualquier momento. Pero entonces una explosión dentro de las minas reventó un acuífero que nadie sabía que estaba ahí. El agua subterránea inundó los túneles en cuestión de horas. Los intentos de rescatar la operación fallaron. Y cuando llegó la Revolución Mexicana en 1910, lo que quedaba de 5 señores cerró para siempre. Hoy sus muros, sus arcos y su acueducto siguen en pie. Y los visitantes que llegan de noche reportan consistentemente ruidos en los patios que no tienen explicación clara. La siguiente hacienda en nuestra lista es más antigua que 5 señores por 3 siglos y tiene 3 hornos de piedra construidos por los jesuitas en 1595 que todavía están de pie hoy. Número 4. Hacienda Santa Brígida, mineral de pozos. En 1595, los jesuitas construyeron 3 hornos de piedra en forma de pirámide para fundir la plata que salía de la montaña. 300 años después, esos mismos hornos seguían funcionando. Lo que los detuvo no fue el tiempo, fue el agua. Hacienda Santa Brígida fue fundada en 1576, apenas 30 años después del descubrimiento de plata en Zacatecas, que desató la fiebre minera del centro de México. Los jesuitas eligieron este punto del cerro con cuidado. Había agua suficiente, acceso al mineral y espacio para construir una operación completa. En 1595 levantaron los 3 hornos piramidales que hoy son el símbolo más reconocido de todo mineral de pozos. Esos hornos, llamados chacuacos, funcionaban como fundidoras. El mineral en bruto entraba por arriba y la plata procesada salía por abajo lista para ser transportada. También construyeron una estructura de arcos que servía como purificadora del aire tóxico que producían las operaciones de fundición. Algunos investigadores sugieren que esa misma estructura fue usada como observatorio astronómico. Santa Brígida procesó plata, oro y mercurio durante casi 4 siglos. Sobrevivió la expulsión de los jesuitas en 1767, la independencia, la reforma y la revolución. Lo que no pudo sobrevivir fue una inundación. En 1938, el agua subterránea entró en los túneles de manera irreversible y cerró las operaciones para siempre. 4 siglos de historia terminaron en una tarde. Hoy los 3 hornos siguen en pie detrás de una cerca. El edificio principal de la hacienda todavía se mantiene. Maquinaria original del siglo XIX está dispersa por los terrenos. La entrada cuesta 100 pesos. Por 100 pesos puedes pararte frente a estructuras que los jesuitas construyeron hace más de 400 años y que todavía no se han caído. Lo que sigue no es una hacienda, es el pueblo completo, y su historia es una de las más extraordinarias de todo México. Número 3. Escuela Modelo Mineral de Pozos. El presidente Porfirio Díaz construyó aquí una de las escuelas más grandes de todo México. No en la Ciudad de México, no en Guadalajara, aquí, en Mineral de Pozos. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre lo importante que fue este lugar. Durante el Porfiriato, Mineral de Pozos era tan rica y tan relevante que el gobierno federal la trató como una ciudad prioritaria. Díaz implementó un programa de escuelas modelo en todo el país, diseñadas para elevar la alfabetización e introducir métodos educativos europeos en México. La escuela que construyeron en Mineral de Pozos fue una de las más grandes y ambiciosas del programa en todo el estado. Arquitectos de primer nivel fueron contratados para diseñarla. El edificio combinaba funcionalidad y belleza de una manera que reflejaba la convicción de que este pueblo tenía futuro, que iba a seguir creciendo, que valía la pena invertir en él. Luego llegó la Revolución Mexicana en 1920 y todo cambió. Los mineros dejaron las minas para unirse al conflicto. Las haciendas cerraron. Las familias comenzaron a marcharse, y la escuela que había sido construida para educar a los hijos de una ciudad próspera se quedó sin estudiantes, sin maestros y sin razón de existir.
El techo cayó con el tiempo. Las paredes de piedra resistieron. Hoy la Escuela Modelo es uno de los edificios más fotografiados de Mineral de Pozos. Sus muros sin techo abiertos al cielo crean una imagen que los visitantes describen como perturbadora y hermosa al mismo tiempo. El cartel que alguna vez anunció su nombre ya no existe. Solo quedan las paredes y el silencio de un edificio que fue construido para estar lleno de voces. Llegamos al número 2 y aquí es donde resolvemos todo. Número 2. Mineral de Pozos, pueblo fantasma completo. En su mejor momento tuvo más de 50.000 habitantes, 17 haciendas de oro y plata operando al mismo tiempo, un ferrocarril, electricidad, y fue considerada seriamente como posible capital alternativa de todo México. Para los años 50 solo quedaban 200 personas. Mineral de Pozos fue fundada en 1576 después del descubrimiento de plata en la región. Durante los siguientes 3 siglos creció sin parar. En su pico máximo, alrededor de 1890, era una de las ciudades mineras más importantes de todo el país. Tenía 17 haciendas de procesamiento activas, una red de minas que bajaba cientos de metros bajo la tierra, electricidad, ferrocarril y una infraestructura que la hacía comparable con ciudades mucho más grandes. Era tan importante que en algún momento fue considerada como posible sede alternativa del gobierno federal. Una capital de repuesto para un país que todavía estaba definiendo dónde quedaba su centro. Luego llegó la Revolución Mexicana en 1910 y los mineros dejaron los túneles para tomar las armas. Las haciendas cerraron. Los intentos de recuperar la producción después de la guerra siguieron durante años. Pero en 1938, un río subterráneo inundó todas las galerías y túneles de manera irreversible. Las minas cerraron para siempre. La guerra cristera de los años 20 aceleró la migración de las pocas familias que quedaban. Para los años 50, Mineral de Pozos tenía menos de 200 habitantes, de 50.000 a 200 en menos de medio siglo. En 1982, el presidente López Portillo la declaró Patrimonio Histórico Nacional. En 2012 recibió el título de Pueblo Mágico. Hoy tiene menos de 3.500 habitantes. Artistas, fotógrafos y músicos han comenzado a llegar atraídos por el silencio y las ruinas. Las haciendas que vimos en este video, Angustias, El Triángulo, Cinco Señores y Santa Brígida, todas forman parte de este mismo pueblo. Todas cayeron juntas porque eran una sola máquina. Y todas siguen en pie porque el clima seco del semidesierto conserva la piedra mejor que cualquier restauración. El pueblo que casi fue capital de México, hoy vive del turismo de sus propias ruinas. Hay algo en eso que no necesita explicación adicional. Pero el número 1 en nuestra lista no es una hacienda ni un pueblo fantasma. Está en el centro de la ciudad de Guanajuato. Y lo que pasó ahí en 1845 es algo que la historia preferiría no recordar. Número 1. Casa de las Brujas, ciudad de Guanajuato. Esta casa fue construida en 1845 por un minero holandés llamado Juan Carson. Carson fue arrestado por asesinato. Su hija Susan quedó bajo el cuidado de sus tías en la casa. Un año después la encontraron muerta en el sótano, golpeada y hambrienta. Desde entonces nadie ha podido quedarse en ella por mucho tiempo. Juan Carson llegó a Guanajuato como muchos otros extranjeros del siglo XIX, atraído por las minas y la posibilidad de construir una fortuna en una ciudad que todavía producía plata en cantidades que el resto del mundo envidiaba. Construyó su casa en 1845 en pleno centro histórico de la ciudad. Era una propiedad grande, sólida, del tipo que un hombre exitoso construía para demostrar que había llegado. Pero Carson fue encarcelado por asesinato poco después. Su hija Susan, una niña, quedó en la casa bajo el cuidado de sus tías. Lo que pasó después nunca fue completamente explicado por las autoridades de la época.
Susan fue encontrada muerta en el sótano aproximadamente un año después. Golpeada, hambrienta, sola. La casa pasó por múltiples dueños a lo largo de los siguientes siglos. Ninguno la mantuvo por mucho tiempo. Las razones variaban, pero el patrón no cambiaba. Ruidos sin origen, puntos fríos en habitaciones cerradas, sensación de presencia en el sótano donde murió Susan. Hoy la propiedad forma parte del Hotel Villa María Cristina, que ocupa el edificio de al lado. Los empleados del hotel aseguran seguir escuchando ruidos inexplicables por las noches, especialmente en el área del sótano. Algunos huéspedes han reportado ver una figura joven en los pasillos. La casa no está abandonada, pero tampoco está en paz. Guanajuato construyó imperios de plata, construyó pirámides que leían las estrellas, construyó haciendas que alimentaron a la corona española durante siglos. Y en medio de todo eso, construyó esta casa en su calle más bonita, donde una niña murió sola en un sótano y nadie ha podido explicarlo del todo. A veces lo más perturbador no está en el desierto ni en las minas. Está en la calle más colorida de la ciudad, más fotografiada del país. Guanajuato tiene dos caras, la que aparece en las fotos y la que aparece en este video. Civilizaciones que desaparecieron sin dejar explicación, haciendas que produjeron fortunas y terminaron en silencio. Un pueblo que casi fue capital de México y hoy vive entre sus propias ruinas. Y una casa en el centro de su ciudad más hermosa que lleva casi 2 siglos sin dar paz a nadie que la habite. Si este video te hizo ver Guanajuato diferente, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cuál de estos lugares te sorprendió más. Nos vemos en el siguiente video.